Bienvenidos a esta guía del Evoker Devastación, la spec DPS de la nueva clase de World of Warcraft que llega con Dragonflight. Y en esta guía vamos a daros las nociones básicas para empezar a jugar con esta nueva clase. El Evocador es una clase que viene vinculada con la nueva raza Draktyr, una raza dracónica que llevamos mucho tiempo pidiendo. Para tu comodidad, esta guía está convenientemente dividida en diferentes capítulos, para que puedas volver a la sección que necesites en cualquier momento. El Evoker Devastación dispone de una rotación sencilla y un set de habilidades fácil de entender. La dificultad en el dominio de esta clase se encuentra en el posicionamiento y en su corta distancia a 25 yardas, lo que la convierte en una clase a medio rango. No dispone de la distancia que tienen brujos, magos o cazadores, así que siempre hay que controlar muy bien nuestro posicionamiento en combate. Aunque tiene también algunas habilidades que nos permitirán tener mucha movilidad, incluso podemos castear algunos hechizos principales mientras estamos en movimiento. Además, se han retocado mucho desde el alfa las habilidades potenciadas, que disponen de un largo casteo, y ahora son más cómodas de llevar en medio de un combate, de una banda o una mazmorra. Te animo también a unirte a nuestro Discord, donde somos una comunidad de miles de personas que disfrutamos, sufrimos y amamos este juego. Puedes unirte para conocer a otros jugadores con los que podrás resolver tus dudas e incluso encontrar compañeros de juego. Disponemos de 2 hermandades en Alianza y Horda, y si estás solito por Azeroth, igual este puede ser tu lugar ideal. Y sin más dilación, empezamos con esta guía. El Evocador es una clase a medio rango que combina hechizos a distancia con algunas pocas habilidades a melee. Las habilidades están inspiradas en los poderes de los 5 vuelos aspecto. La spec que nos ocupa en esta guía está más centrada en hechizos del vuelo rojo y vuelo azul. Podemos diferenciar estos hechizos por el color de sus habilidades, tanto en los propios iconos como en las animaciones de cada una de ellas. Disponemos de los hechizos azules, basados en los poderes del vuelo azul, que son hechizos de poder concentrado y abrumador, muy efectivos para combates a un solo objetivo. Tenemos también hechizos rojos que nos darán un poder explosivo y rápido que disponen de algunas de las habilidades más interesantes para el daño en área. También hechizos verdes de sanación y cura, finalmente hechizos de magia bronce que nos permiten manipular el tiempo y disponen de algunas de las utilidades de grupo más interesantes. Y también habilidades del vuelo negro que nos trae alguna habilidad de daño bastante espectacular y además algunos defensivos muy importantes para nuestra supervivencia. También tengamos en cuenta que el Evoker puede estar en su apariencia dracónica y humanoide. Podemos cambiarla manualmente mediante la habilidad Rostro. Siempre deberemos pasar a nuestra forma de dragón para el combate. Sin embargo, cuando estamos en nuestra forma humanoide se aumenta la regeneración de salud. Por eso es interesante mantenernos con nuestra forma humanoide cuando no estemos en combate. Podemos activar la habilidad Identidad Elegida y automáticamente estaremos en nuestra forma humanoide fuera de combate y cambiará automáticamente a la forma dracónica cuando entremos en combate, y volviendo a la forma humanoide cuando acabe el combate. Todo esto de forma automática, así que os recomiendo mantener activa esta habilidad permanentemente. El recurso que utiliza esta clase es Esencia, que iremos generando en el tiempo y que la gastaremos con nuestras habilidades. El funcionamiento muy básico de esta clase es hacer daño con aliento de fuego, que dejará un tic al objetivo, que hará daño en el tiempo, y gastar esencia con devastación. Y cuando tenemos nada más que hacer, tenemos la habilidad de relleno Llama Viva, pero ahora más adelante veremos más en profundidad cómo funciona la rotación y cada una de las habilidades. El Evocador lleva equipo de malla y puede portar como arma dagas, bastones, armas de puño y espadas, mazas y hachas de una mano. También pueden portar armas off-hand, pero no pueden llevar doble arma, tenedlo en cuenta. Los evocadores tienen intelecto como estadística principal que aumentará el poder de los hechizos y el daño que causan sus habilidades. Para las secundarias, maestría es la estadística más importante, pero no muy lejos está golpe crítico y celeridad. Lo ideal a nivel general es disponer de estadísticas en un ratio de 4-2-1. Por ejemplo, podríamos tener 500 de maestría, 310 de celeridad y 130 de crítico. Por norma general, evitaremos la versatilidad. Tened en cuenta que todo el tema de estadísticas también depende mucho de cómo lleguemos al tier 1, cómo evolucionará el tema de las bandas y también por nuestra forma de jugar. La maestría Mata Gigantes del Devastador se reduce linealmente, es decir, nos va a dar más daño cuando el objetivo esté al 100% de vida, reduciendo el daño a medida que le baje la salud. Cuando nuestro objetivo esté al 50% de salud, por ejemplo, la maestría nos hará generar la mitad del daño. Por ello es sumamente importante controlar muy bien el uso de nuestro CD principal, Ira de Dragón, que nos da el máximo de maestría utilizando en consonancia con el talento Tiranía activado. Este CD no será interesante siempre tirarlo de inicio, sino que tendremos que calcular cuándo es el mejor momento para hacerlo para compensar la reducción de maestría a medida que nuestro objetivo baja de salud. De todos modos, veremos en las rotaciones cómo podemos utilizar otras pasivas y habilidades para compensar este descenso de daño.
Es importante tener activado el talento Tiranía, que estará básicamente presente en todas las builds que veremos durante esta guía. Lo que hace esto es que durante el aliento profundo y teniendo ira de dragón activo, obtenemos el máximo beneficio de la maestría, provocando el máximo de daño independientemente del nivel de salud que tenga el enemigo. No hay una fórmula exacta y todo esto variará según el equipo que tengamos. Por ello, es importante simular nuestro personaje una vez estemos ya equipándonos en Dragonflight. Antes de meternos de lleno en la jugabilidad, vamos a conocer las habilidades principales del evocador devastación. Vamos a dividir las habilidades en 3 bloques principales: utilidad, daño y CDs. Sofocar es nuestra habilidad de corte, es muy importante. Interrumpe el lanzamiento de hechizos del objetivo, evitando que pueda volver a castear otra vez en 4 segundos. Tiene un CD de 40 segundos que podemos reducir a través de talentos. Flotar es nuestra habilidad de movimiento principal. Flotamos en el aire y nos movemos un 30% más rápido durante 6 segundos. Podemos castear algunas habilidades principales mientras estamos en movimiento, como por ejemplo llama viva o desintegrar, aunque no podemos utilizar los hechizos potenciados en movimiento. Tenemos 2 cargas y con el talento vuelo extendido podemos aumentar hasta 4 segundos la duración, en total 10 segundos con el bufo de movimiento por cada carga. Y con el talento viento de cola aumentará nuestra velocidad un 70% durante los primeros 4 segundos. Nos permite poder movernos por el campo de batalla mientras seguimos haciendo daño, fundamental. Disponemos de 2 habilidades raciales muy útiles cuando nuestros enemigos se acercan demasiado a nosotros. Utilizamos nuestra cola y alas para hacer retroceder a nuestros enemigos. Podemos aumentar el efecto de flagelo de cola mediante el talento golpe tremendo, que además atontará a los enemigos reduciendo su velocidad en movimiento un 70%. Si estamos cayendo en picado, podemos frenarnos en el aire para amortiguar la caída con la habilidad planear. Esta habilidad la podemos utilizar como habilidad, pero también si pulsamos la tecla de salto se activará automáticamente. El Dragon Riding es una de las grandes novedades de Dragonflight, pero el Draktyr dispone de remontar, que nos permite básicamente convertirnos en una montura. Nos impulsamos al aire y tenemos varias habilidades para volar durante un periodo de tiempo determinado. Fue nerfeada durante el alfa, pero todavía es sumamente útil. Tiene un CD de 5 minutos. Derrumbamiento es una habilidad que crea un camino de piedras movedizas hacia el objetivo y enraiza a todos los enemigos que pille por delante. Dura 30 segundos este efecto. Con deshacer, que también podemos habilitarlo a través de talentos, nos permite destruir la magia protectora provocando daño frío arcano a los escudos de absorción. Y finalmente rugido opresor, que es otra habilidad que podemos activar en el árbol de talentos principal y nos permitirá poder alargar el efecto de control de masas en un 50%. Además, si lo combinamos con el talento intimidar, reduce su CD en 20 segundos y elimina un efecto de enfurecer por cada enemigo. El evocador dispone de varias utilidades que serán muy útiles para cualquier grupo de banda o de míticas. Uno de los aspectos es el equivalente a ansia de sangre y nos permite aumentar el 30% de la celeridad de todo el grupo durante 40 segundos. Es básicamente nuestro heroísmo, nuestra ansia de sangre. Retorno en nuestro hechizo de resurrección. Devuelve a la vida a un aliado con un 35% de salud y maná. No se puede utilizar en combate. Bendición de bronce es nuestro bufo de raid. Este bufo reduce el tiempo de reutilización de las habilidades de movimiento de los miembros de nuestro grupo un 15%. Espiral temporal podemos activarlo mediante el árbol de talentos en la rama del evocador. Esta habilidad del grupo permite durante 10 segundos activar una habilidad de movimiento. Si todo el grupo de banda necesita movilizarse rápidamente, esta utilidad es increíble, ya que permitirá a todos activar su CD de movimiento aunque se encuentre en tiempo de reutilización. Esta va a ser una de las habilidades de grupo más interesantes para los combates de míticas y de bandas. Céfiro es otra habilidad interesante que podemos activar vía talento ya cuando estemos llegando al nivel máximo. Levanta en el aire a ti y a 4 aliados más que estén alrededor de 20 metros y reduce el 20% del daño recibido y aumenta el 30% de velocidad de movimiento durante 8 segundos. Abrazo verde es otra habilidad que tenemos de base en la que saltaremos hacia un aliado y le curaremos. Llama cauterizante es nuestro dispel base, cauteriza las heridas de un aliado y elimina todos los efectos de sangrado, veneno, maldición o enfermedad. Además, cuando elimina el efecto, cura a nuestro aliado. Expurgar es otro dispel que podemos activar a través de talentos y elimina todos los efectos de veneno de un aliado. Las habilidades de daño las podemos dividir también en varias subcategorías. Tenemos primeramente los hechizos potenciados, hechizos de daño y también las que utilizaremos para gastar esencia y las de relleno. Empecemos con los potenciados. Aliento de fuego es una de las 2 habilidades que son completamente novedosas con esta clase. Los hechizos potenciados son habilidades que aumentan su poder o alcance según cuánto tiempo estemos casteando. Con aliento de fuego exhalamos y afectamos a todos los enemigos por delante de este cono, haciendo mucho daño. Y además deja un prejuicio a los enemigos que hacen daño en el tiempo. Si vemos, dependiendo de qué punto lancemos la habilidad, hará más o menos daño instantáneo y más o menos daño en el tiempo.
Vemos que tenemos 3 niveles de lanzamiento, vemos como lanzándolo al rango 3 tenemos, por ejemplo, más daño instantáneo, pero también hace mucho menos daño en el tiempo que lanzándolo en el rango 1. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y va a depender mucho de nuestra rotación y también de factores como posicionamiento y situación del combate. Tiene un CD de 30 segundos de base y lo ideal es que intentemos mantener ese prejuicio en nuestros enemigos constantemente, así que es una habilidad que se lanza en cuanto esté disponible. Aliento de fuego es una habilidad base, pero también podemos activar mediante talentos esta habilidad también potenciada llamada Oleada de Eternidad. Lanza daño a los enemigos que tenemos delante en forma de cono una cantidad determinada, pero también tenemos 3 niveles de lanzamiento, pero en esta ocasión no diferencia el daño, sino el número de enemigos que afectará. Si soltamos de inicio solamente afectará a 2 enemigos, y hasta 6 enemigos al máximo de potencia. Así que dependiendo a cuántos enemigos queramos afectar, soltaremos antes o después. Tras nuestras habilidades potenciadas también tenemos las habilidades para gastar esencia. Primeramente tenemos Desintegrar, que es un hechizo muy llamativo y nos hará parecer Godzilla. Lanzamos un rayo potenciado con la boca, y este hechizo es ideal utilizarlo cuando nos enfrentemos ante 1 o 2 enemigos. Pero también tenemos Pira, que es una habilidad increíble, recomendable utilizarla cuando estemos luchando contra packs de 3 enemigos o más. Hace daño al enemigo seleccionado y a los que hay alrededor del mismo 25 metros. También tenemos las habilidades de relleno como Llama Viva. Llama Viva es una habilidad base muy curiosa porque si apuntamos a un enemigo le provoca daño, pero si lo lanzamos sobre nosotros o un aliado le sana. Tenemos también un talento en el árbol general, Llama Saltarina, que hace que tras un aliento de fuego, la siguiente llama viva afecte a un enemigo adicional. Y va a ser muy interesante, tenemos disponible en algunas combinaciones de talentos. Si Llama Viva nuestra habilidad de relleno para un solo objetivo, también tenemos Ataque Azur, que es un filler que provoca daño a 3 enemigos a la vez. Ideal usarlo cuando tenemos 2 o más enemigos delante. Luego tenemos las habilidades de daño que tienen un poco de CD, como Estrella Devastadora. Esta la tenemos disponible como talento en el árbol del vuelo azul, así que en algunas builds la tendremos disponible. Lanza descargas de poder concentrado a 2 enemigos. Además reduce las defensas del objetivo un 20% durante 4 segundos. Así que esta habilidad es idónea para lanzarla antes de lanzar un Desintegrar o lanzar una Oleada de Eternidad para potenciar el daño. También tenemos Tormenta de Fuego, que es una habilidad de daño en área que habilitaremos en las builds enfocadas en AoE. Lanza una explosión que bombardea a los enemigos dentro del área seleccionada durante 12 segundos. Hace una locura de daño. Esta habilidad la solemos utilizar junto al talento de Entallada de Fuego, que da un 12% de posibilidades que Llama Viva reinicie el CD de Tormenta de Fuego y su lanzamiento instantáneo provoque un 40% más de daño. Es una pasada. También tenemos Aliento Profundo, que es una de las más espectaculares que tiene esta clase. Te lanzas en el aire y lanza fuego y cenizas contra los enemigos a su paso. Provoca mucho daño y además, mientras estés volando, serás inmune a todos los efectos de enraciamiento o efectos de reducción de movimiento. Y también tenemos los CDs importantes de daño, que son fundamentales controlarlos bien para sacar el máximo provecho de nuestra clase. Primeramente, inclinar la balanza. Este CD nos permite lanzar el siguiente hechizo potenciado en su máxima potencia instantáneamente, ideal para lanzarlo antes de lanzar Aliento de Fuego o Oleada de Eternidad. Ira de Dragón es el CD principal de Devastación. De inicio lanza 3 piras sin coste ninguno a enemigos alrededor de 25 metros. Luego durante 14 segundos nos asegura la activación de Explosión de Esencia, obteniendo el máximo beneficio de maestría. Durante este tiempo, cada vez que lancemos una llama viva o esencia azul, nos concederá una carga de Explosión de Esencia, con que el siguiente Desintegrar o pira no tendrá coste ninguno de esencia. Si tenemos además activado el talento Animosidad, lanzar una habilidad potenciada aumentará la duración de Ira de Dragón 6 segundos adicionales. Podemos utilizar este CD cada 2 minutos. También tenemos, como no, los CDs defensivos, importantísimos, porque ya sabéis que un DPS que muere pues no hace daño. Primeramente tenemos Escamas Obsidianas. Es una habilidad inspirada en el vuelo negro y es nuestro CD defensivo más importante. Nos aumenta un 200% nuestra armadura y nos disipa 20% el daño mágico durante 12 segundos. También tenemos Flor Esmeralda, que crea un área que a los 2 segundos sana hasta 3 aliados alrededor de 25 metros. Tiene un CD de 30 segundos y es una habilidad muy útil para apoyar al healing de grupo. También tenemos Llamarada de Renovación. Durante 8 segundos la sanación aumenta un 20% y un 100% de daño que recibes te sana. El evocador de Devastación se basa más bien en una serie de prioridades más que en una rotación per se. La prioridad básica es muy sencilla. Lanzamos en cuanto estén disponibles los hechizos potenciados, Aliento de Fuego y Oleada de Eternidad. Importante intentar mantener el bufo de Aliento de Fuego, que dura 23 segundos. Pocos segundos después de expirar, estará de nuevo disponible Aliento de Fuego, así como Oleada de Eternidad.
Sobre estos dos hechizos recordad que podemos lanzarlo hasta nivel 3, con un casteo muy largo, pero tenemos que ser conscientes de que en medio de un combate es difícil estar 3 segundos quieto lanzando una habilidad. Así que considerad que Aliento de Fuego, por ejemplo, hace menos daño instantáneo, pero compensa esto haciendo más daño en el tiempo, así que nos puede compensar lanzarlo a nivel 1 para ser más eficaces. Así como Oleada de Eternidad, que tenemos que tener en cuenta cuántos enemigos tenemos delante. Para 1 o 2 enemigos, lanzándolo al nivel 1 nos sobra. Si tenemos más enemigos podemos aguantar un poco el casteo para afectar hasta 8 enemigos. Tener en cuenta según la situación del combate. Tras los hechizos potenciados nos enfocamos en las habilidades para consumir esencia, desintegrar y pira. Desintegrar es ideal para 1 o 2 objetivos y pira para 3 o más. Finalmente, con todo en CD, ocuparemos el tiempo lanzando las habilidades de relleno, llama viva y ataque azul. Llama viva afecta solamente a un objetivo, aunque podemos modificarlo con un talento para que afecte a un objetivo adicional, así que se usa idealmente cuando estamos en un combate a un solo objetivo. Y también podemos utilizar ataque azul cuando tenemos 3 o más enemigos delante. Pero vamos a ver las rotaciones, vamos a ver dos tipos de caso escenario, por ejemplo, a un solo objetivo y a varios objetivos. Primeramente, vamos a ver el opener y las prioridades a un solo objetivo. Esta es la base de la prioridad de la habilidad de daño, pero vamos a ver un par de casos concretos, por ejemplo, el combate a un solo objetivo y un combate con varios objetivos, cómo empezaríamos y cómo mantendríamos la rotación. Primeramente, precastearíamos llama viva antes del pull. Nos tiramos también poción o el trinket, iniciar combate. Inmediatamente tiramos el CD Ira de Dragón. Lanzamos Aliento de Fuego a nivel 1 y después Estrella Devastadora si lo tenemos activo como habilidad. Inmediatamente después Oleada de Eternidad y después lanzamos 2 Desintegrar uno detrás de otro. Mientras dure el efecto de Ira de Dragón priorizamos los hechizos que vamos a ver a continuación. Mantener siempre Aliento de Fuego, lanzarlo en CD al rango 1. También Oleada de Eternidad lo lanzamos en cuanto esté disponible también al rango 1. También Estrella Devastadora lo lanzaremos en cuanto esté también disponible. Iremos lanzando también Desintegrar a medida que tengamos el resto de habilidades ya lanzadas. Ten en cuenta que también tenemos un talento llamado Llamas Saltarinas. Si tenemos activo este talento nos va a interesar lanzar una llama viva tras el Aliento de Fuego para que afecte llama viva a 2 objetivos. Cuando esté acabándose la ira de dragón, lanzamos Inclinar la balanza, que nos permitirá lanzar un Aliento de Fuego instantáneo, lo que alargará en 6 segundos la duración de ira de dragón si tenemos activo el talento Animosidad. Para varios objetivos es similar a la de un solo objetivo, pero con algunas modificaciones. Si tenemos activada la habilidad Tormenta de Fuego junto a la pasiva de Entidad de Fuego, arrancaremos con ella y la precastearemos. Inmediatamente después de lo que es el pull, después de lanzarnos la pot y el trinket, activamos Ira de Dragón. Lanzamos Oleada de Eternidad. Inmediatamente después Aliento de Fuego y lanzaremos piras en lugar de lanzar Desintegrar, porque las piras son ideales para varios objetivos. Ten en cuenta también piras irá recargando hasta 20 cargas, que es cuando estará más potente para poder lanzar. También lanzaremos Llama Viva para aprovechar los beneficios de llamas saltarinas. También utilizaremos Ataque Azul como habilidad de relleno. Y antes de que acabe la ira de dragón, lanzaremos Inclinar la balanza para lanzar otro Aliento de Fuego y alargar 6 segundos el CD de ira de dragón. Y durante el resto de la duración y también después iremos lanzando ACD, Tormenta de Fuego, Oleada de Eternidad, Aliento de Fuego e iremos lanzando piras, así como relleno, Ataque Azul, así como Llama Viva si tenemos los beneficios de llamas saltarinas. Y así es básicamente la rotación en la lista de prioridades que tiene el Evoker Devastación. Ten en cuenta que a medida que hacemos todo esto tenemos que tener en cuenta nuestro posicionamiento, las características del combate, lanzar nuestros CDs defensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hemos repasado las habilidades de Devastación y hemos visto su jugabilidad y prioridades, vamos a daros algunas builds interesantes para cada situación. Recordad que con el nuevo árbol de talentos tenemos multitud de posibilidades y combinaciones, así que os animo a conocer a fondo vuestra clase y probar y probar. De todos modos, estas son algunas builds que he podido comprobar que funcionan muy bien en sus respectivos escenarios. Para cada una de ellas tenéis el código para importarlas en el juego abajo en descripción. Al nivel 60 nos faltan puntos para tener algunas de las pasivas y habilidades más interesantes de esta clase. Ninguna clase está completa hasta el 70, ya lo sabéis. Pero esta combinación nos va a dar las habilidades más básicas de la clase y es bastante disfrutable. Esta build es a nivel 60 para empezar a subir el nivel en las Islas Dragón. Tenemos pues, todas las habilidades básicas que hemos conocido, además también tenemos activa Estrella Devastadora y además Llama Viva también afecta a un objetivo adicional. Así que es una build que creo que es muy buena para todo el tema del leveo inicial. Y esta será la build básica a nivel máximo enfocada en un solo objetivo. El resto de configuraciones para otras situaciones se basan en esta realmente.
En esta build incluimos Estrella Devastadora, que es increíble en nuestra rotación, y Avivar las Llamas, que nos ayudará a mantener mejor el bufo de aliento de fuego. Luego tenemos esta build, que es una pequeña variación de la anterior, para el clásico escenario donde tenemos un objetivo principal y un objetivo secundario. Tan solo deshacemos un punto a Cólera Titánica y la usamos para Duración de la Eternidad. Con este cambio, Oleada de Eternidad y Estrella Devastadora golpean al doble de objetivos. Esta build nos va a permitir ser más eficaces a la hora de enfrentarnos a combates con numerosos objetivos, el típico escenario donde tenemos un objetivo principal y van apareciendo adds durante el combate. Para ello hacemos estos cambios en la build principal. Eliminamos Estrella Devastadora, eliminamos Iris de Enfoque, Nexo de Poder y Cólera Titánica. Añadimos estos puntos a Duración de la Eternidad, Explosión Cargada, Legado Ónice y Volatilidad. Esto permitirá potenciar las piras, dará una posibilidad de 30% de explotar a un objetivo adicional, y además golpea el doble de objetivos y el daño de hechizos azules hace que aumente el daño de la siguiente pira en un 5%. Esta build está pensada para hacer un daño en área sostenido. Nos centramos en la explosividad de los talentos del vuelo rojo para habilitar Tormenta de Fuego, potenciándola con Detellada de Fuego y Consunción, al mismo tiempo que fortalecemos el alcance y potencia de las piras. No tendremos que lanzar Desintegrar durante nuestra rotación y lo sustituimos completamente por pira. Para Míticas Plus tenemos varias opciones interesantes. La primera es una variación del Single Target, pero también nos facilita hacer daño a objetivos adicionales. Esta nos da una de las rotaciones más sencillas y ni hemos incluido siquiera Estrella Devastadora, y a cambio utilizamos el talento Catalizar, lo que nos potenciará de sobremanera el daño de los tics que tenemos de Aliento de Fuego. También cada vez que lanzamos un hechizo potenciado aumenta un 100% la regeneración de esencia, lo que nos va a dar recursos para poder lanzar más Desintegrar y más piras. Una pequeña variación de la build anterior donde sacrificamos el aumento de regeneración de esencia con Malejada de Poder y Catalizar, para incluir así Estrella Devastadora dentro de nuestra rotación. Y con esta build nos centramos en hacer un daño potente en área y sostenido. Nos enfocaremos en la habilidad explosiva Tormenta de Fuego. La potenciamos con Dentalidad de Fuego y ponemos Llama Perpetua, que la cambiaremos por Avivar las Llamas. A cambio de esto eliminamos Fuente de Magia y Malejada de Poder. Y bueno, creo que hemos cubierto bastante bien esta spec de DPS de la nueva clase de póker. Tened en cuenta que en el momento que publicamos esta guía estamos en beta y pueden haber cambios. No habrá muchos, pero podrá haber. Por ello, recordaos que tenéis las guías en texto en la web Noticias Gamer, donde las mantenemos al día a futuros cambios que puedan venir. Además, a medida que nos acerquemos a la expansión, iremos añadiendo cosas como estrategias en Míticas Plus, estrategias de banda, así como consumibles, etc. Espero que os haya sido de utilidad esta guía y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.